Le mandamos un gran saludo y este aplauso para nuestros hermanos que nos están viendo ahora. Que Dios les bendiga, nuestros hermanos de Alicante y de todo el mundo. Saben que hemos abierto una iglesia recientemente en Novelda, en nuestra finca de Alicante, y a pesar de que está haciendo mucho frío y lluvia y viento, la gente sigue yendo. Es algo realmente increíble cómo el Señor está bendiciendo esa obra. Este viernes pasado fueron 2 familias nuevas por primera vez al culto. Hubieron algunos hermanos que no pudieron ir por cuestiones de trabajo, pero aún así hubo un grupo precioso. Y también vino un matrimonio de la ciudad de Múnich, en Alemania, y están pensando en jubilarse y quedarse a vivir en Alicante, ¿no? Así que sigan orando mucho por los pastores, por Sara, por su esposo, nuestro hermano Joselo, que está llevando la obra, y también el peso, la responsabilidad de nuestra finca. Hemos tenido problemas con los árboles, algunos de los árboles que plantamos. Saben que hemos plantado más de 140 árboles y aproximadamente con estos vendavales, como 60 no se partieron, pero se cayeron. Y ahora hay que volver a levantarlos, volver a sujetarlos. Así que oren mucho para que el Señor les dé mucha fuerza, mucha gracia, mucha sabiduría a nuestros hermanos. Nuestro hermano Jesús va a salir también dentro de unos días para Alicante, donde va a estar unos días también echando una mano. Y oren mucho por esta obra. Yo estaba mirando todo el rato. Yo muchas veces cuando estoy cantando me pasan unas cosas extrañas. Yo a veces incluso estoy predicando y estoy preparando mentalmente otro mensaje. Es una cosa rara que me pasa a mí, ¿no? Pero hoy estaba cantando y estaba mirando a todos los lados y veo hay algunas caras que faltan. Esa luz, si la dejan quieta, sería lo mejor. Ahí está, ya no tienen que tocar nada más. Estaba mirando para allá, que es donde se suele sentar Anderson, y no lo veo. Pero es que resulta que Anderson fue a Fuerteventura. No me acordaba que había ido a Fuerteventura, salió esta mañana temprano, porque en Fuerteventura tenemos 2 iglesias, una en la capital, en Puerto del Rosario, y esa iglesia celebra los cultos los domingos a la mañana. Y luego también tenemos otra iglesia en el sur, en una población que se llama Morrojable, tienen los cultos por la tarde, seguramente él estará ahora mismo allí. Saben que tenemos 2 pastores en Fuerteventura, nuestro hermano Alberto y también nuestro hermano Rey, pero Alberto y Damaris los hemos mandado durante 3 meses a visitar nuestras iglesias en la Florida, en los Estados Unidos. Ellos están bien, mandan saludos. Pido por favor a la iglesia también, por favor, que estén orando por ellos. Entonces, para apoyar un poquito a Rey, para que no se sienta solo con el peso de las 2 iglesias, pues hoy ha ido para allá Anderson y creo que ya viene mañana, ¿no? Mañana ya llega. También nuestro hermano Iván, nuestro pastor en Javia, en Alicante, me mandaba fotografías, las he puesto en el grupo de WhatsApp de la iglesia, no sé cuántos lo vieron. Él está en este momento en Madrid. Saben que en Madrid tenemos una congregación preciosa que no para de crecer, aunque curiosamente no tiene un pastor allí presencial, ¿no? Se reúnen, hasta ahora se han reunido 2 veces, 2 domingos al mes en el salón de un hotel que tenemos alquilado, pero ya ahora a partir del mes que viene se van a reunir todos los domingos, vaya o no vaya un pastor, todos los domingos se van a reunir en ese hotel en Madrid, ¿vale? Nosotros estaremos, Dios mediante, en abril, ahora os voy a hablar de eso, visitando esta iglesia. Queremos ir como mínimo un par de fines de semanas, para estar también allí con nuestros hermanos. También les pido que por favor oren mucho por la obra de Madrid. Como se pueden comprobar, hay muchos motivos para orar, hay muchos motivos para estar ocupados en la obra. Y quería comentarles que ya vamos a arrancar el primer martes de abril la escuela bíblica. La escuela bíblica vamos a hacer un curso intensivo de 3 meses. Yo voy a estar durante todo el mes de abril en Alicante dando 2 asignaturas. Una de ellas es hermenéutica, que como bien saben ustedes es la ciencia que nos ayuda, o la asignatura que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos, ¿verdad? Respetando el contexto histórico, las costumbres, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y también ese mes yo voy a estar dando homilética, que es lo que nos va a ayudar a compartir, a exponer el conocimiento adquirido. Luego, durante todo el mes de mayo, va a estar nuestro hermano Jerónimo dando también lecciones sobre el obrero, la obra y el carácter del obrero, extraordinaria asignatura. Y luego, en el mes de junio, vamos a tener una combinación. Vamos a estar dando doctrinas
básicas y fundamentales. Yo voy a viajar otra vez allí para dar todo lo que es el tema de escatología bíblica, todo lo que es Daniel y Apocalipsis, pero mucho más profundo que como se puede dar a veces en un culto. Después, 2 semanas va a estar nuestro hermano Alberto, que ya habrá llegado a Estados Unidos. Él seguirá con el curso de doctrinas. Y después, un pastor amigo nuestro estará también dando durante una semana evangelismo personal y relaciones personales, relaciones humanas. Así es que ore mucho por este proyecto, estamos muy ilusionados, yo personalmente, me imagino que también Jerónimo, estamos muy ilusionados de tener un grupo de hermanos. Ahora, lo curioso es que dentro de este grupo de hermanos, de hombres y mujeres que van a estar allí estudiando, hay algunos que están muy delicados de salud. Por ejemplo, nuestro hermano Yuri, que viene de nuestra iglesia en San Francisco, en Estados Unidos, a estudiar, él ha sido recientemente operado de próstata, ¿sí? Tenemos también a nuestro hermano Gaspar, de Cataluña, que también va a ser operado, ahora Dios mediante, en el mes de marzo. Tenemos a, espero que se queden con todos estos nombres, tenemos a nuestro hermano Fernando, que vive en Andorra. Estuvimos en Andorra el verano pasado, fuimos a visitar a los hermanos allí. Él también está delicado de salud. Y seguramente hay otros casos que ahora mismo no. Sí, Marcela, al final hemos hablado, quiero que sepa la iglesia que hemos hablado con Marcela y con Raúl. Entendemos que no es el momento ahora mismo para que viajen esos 3 meses a la finca, así que ellos no van a estar en la finca en esta primera, digamos, en este primer curso, ¿no? Pero hay otros hermanos también que están delicados de salud, y hoy me mandaban una fotografía, un grupo de hermanos preciosos que fueron a visitar al hospital a nuestra hermana Diana. Ustedes saben que ella está pasando también un momento muy delicado en su salud. Y yo estuve hablando con ella el otro día por una videollamada y bueno, la verdad es que es un poquito complicado, ¿no? Pero oremos mucho por ella. Nuestra hermana Mónica también, de Madrid, también necesita mucha oración. Y otros hermanos que también están delicados de salud. Que el Señor traiga sanidad y fortaleza a su pueblo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a estar siempre sanos, a estar siempre bien de aquí y de todo, para que podamos siempre ser eficaces, ¿no? Y servir al Señor. Tengo yo personalmente un anuncio especial y algunos de ustedes a lo mejor se van a sorprender, porque no es mi costumbre y de hecho no lo voy a hacer, pero por si acaso alguien me malinterpreta digamos, el objetivo. Yo no suelo pedir nunca dinero a nadie. Gracias a Dios no necesito pedirle dinero a nadie y gracias al Señor Dios nos ha sorprendido, nos ha bendecido y estamos bien en todos los sentidos. Pero hay hermanos que quieren asistir a la escuela bíblica y van a dejar sus trabajos. ¿Saben? Hay hermanos que van a dejar sus trabajos durante 3 meses y no van a entrar entradas en sus hogares para que ellos puedan ir a estudiar. Y son unos cuantos. Tenemos nuestro hermano Domingo de Holanda que va a ir a estudiar. Tenemos 2 hermanos de Fuerteventura también que van a ir a estudiar. Y yo quisiera a todos los que me están viendo en este momento por las redes y a todos los que están aquí presentes, si hay alguien en su corazón que no va a ir a estudiar porque no puede o porque no quiere o por el motivo que sea, pero el Señor pone en tu corazón el deseo de apadrinar, de ayudar a alguien para que pueda ir a estudiar, sería una bendición tremenda. Que tú dijeras, mira, yo no puedo ir a estudiar, tal vez por mis hijos, por mi edad, por mi trabajo, por lo que sea, pero yo quisiera ayudar a uno, o a 2, o a 3, o a 4, o a todos, para que puedan ir a estudiar. Le estamos cobrando única y exclusivamente 200 euros a los estudiantes, pero eso es lo que va a cubrir es la comida, ¿no? Los profesores no ganamos dinero, no vamos a cobrar dinero por ir allí y dar nuestras clases. Pero a mí se me ha ocurrido y lo quiero hacer, es como mínimo 2 fines de semana llevar a todos los estudiantes a Madrid para que conozcan la iglesia allí, para que se presenten a los hermanos, para que los hermanos los conozcan a ellos. Y tenemos que alquilar habitaciones, tenemos que gastarnos gasolina, son más de 400 kilómetros de donde estamos a Madrid y luego ida y vuelta, tenemos que comer. Hemos averiguado y hay habitaciones para 2 personas y el precio de la habitación son 70 euros. Tenemos que estar 2 noches, la noche del sábado y la noche del domingo. Y después viajaríamos otra vez el lunes y ya ese día tendríamos que poner las clases por la tarde porque llegamos prácticamente con el tiempo muy justo, ¿no? Entonces necesitaríamos hermanos o hermanas o familias de los que están aquí presentes o de los que me están viendo ahora, que si el Señor pone en tu corazón
apadrinar, ayudar a uno de estos estudiantes para que puedan ir a estudiar, ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil, hay correos, hay teléfonos, etcétera. Y me dices, yo quiero apadrinar a un alumno o a dos durante un mes, 2 meses, 3 meses. Cuando yo estuve en la escuela bíblica y estuve 3 años, no eran 3 meses, fueron 3 años. Los 2 primeros años yo tenía que trabajar. Yo estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Pero el tercer año, un hermano, una familia de Estados Unidos que nunca llegué a conocer, ellos sintieron en su corazón ponerse en contacto con el pastor, que era el director de la escuela bíblica, y me pagaron el último año. Así que gracias al Señor no tuve que trabajar el último año, sino que ya incluso podía también ir por la tarde y estudiar, no solamente por la mañana. Así que sería maravilloso, de verdad, sería maravilloso que cualquier hermano de la iglesia, de los que nos están viendo, de los que están aquí presentes, si sientes en tu corazón ayudar con este proyecto a alguien para que pueda ir ahí a estudiar, oye, háblate conmigo, ponte en contacto con nosotros a través del correo, del teléfono, y va a ser algo realmente extraordinario. Y si no viene la ayuda por aquí, pues seguro que vendrá por otra parte. De eso no me cabe la menor duda. Amén, hermanos. Bueno, los niños, por favor, ya pueden pasar a sus clases de la escuela dominical. Creo que ha quedado bien claro el anuncio que se ha dado para todas las familias, para que puedan asistir a ese día especial. Y como todos los años, sin lugar a dudas, va a ser un tiempo de mucha bendición. Los demás nos quedamos aquí. Si les parece, vamos a orar un momentito al Señor. Antes quisiera dar la bienvenida. Me pasaron un papel. Aquí, perdón. Me pasaron un papel con algunos nombres de hermanos, de personas que nos están visitando esta noche por primera vez. Tenemos 3 personas de México. Qué bonito, ¿no? 3 hermanos de México. Jocelyn, Nina y Mateo. ¿Quiénes son? ¿Están por ahí? ¿Una? ¿La otra? Ah, ¿ya se fueron para allá? ¿Tú quién eres, Jocelyn? ¿Eres de México? ¿Es la primera vez que estás aquí? 4 años. Pero es la primera vez que vienes. Bueno, pues Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Damos un aplauso. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. ¿De qué parte de México eres? Ah, de la capital. Muy bien. Tenemos también a Rosa, a Roberto y a Eduardo con su esposa y una amiga o un amigo del sur de Tenerife. ¿Quiénes son? ¿Están por ahí? ¿Por allá? Rosa, Roberto y Eduardo. ¿Ustedes la primera vez que vienen? ¿Cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Ah, qué bueno, qué bueno. Yo ya había nacido, ¿eh? Yo ya había nacido, ¿eh? Ah, sí. Ah, vale. Bueno, pues después nos saludamos personalmente. Un aplauso a los hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Amén. En esta iglesia de momento se pueden dar aplausos. Me acuerdo que fuimos a predicar un año a Orlando, a la iglesia bautista del tío de Elena. Y claro, el tío de Elena contento, ¿no? De ver a la sobrina, de verme a mí en la iglesia. Y entonces dice, bueno, vamos a darles un aplauso a nuestros sobrinos. Y todo el mundo, estábamos por ahí por la mitad más o menos, y todo el mundo se viró hacia nosotros y nos hacían. Digo, bueno, está bien. Creo que así aplauden los sordomudos, me parece, no estoy seguro, ¿no? ¿No? Pero bueno, un aplausito no viene mal, ¿no? Muy bien, hermanos. Estamos saliendo el martes. Me va a acompañar. Mira, ven un momento. Porque este hombre fue increíble. Yo le pedí un día a él que despidiera el culto y se le ocurre decir una cosa y miren lo que le pasó. ¿Lo puedes contar otra vez? Yo sé que ya lo habías contado. ¿Te acuerdas? Ok, cuéntalo. No es nada raro. Sí, no. Buenas noches, hermanos. Bueno, es un testimonio espectacular que el Señor ha hecho en mi vida. Ya este martes salimos a Israel, gracias al Señor, porque hace más o menos un mes y medio, el pastor Jerónimo me llama, me dice que lo ayude a hacer unas reparaciones en su casa. Yo vengo, le hago las reparaciones y me dice, ¿y cuánto le debo a usted? Y yo le dije, usted no me debe a mí nada porque a mí me paga el Señor. No se preocupe. Vengo, el pastor me dice que cierre el culto y él habló ese día de Israel. Estaba recién llegando de Israel, de su viaje. Y claro, yo estando ahí sentado, en mi corazón, yo digo, oh, Señor, cómo me encantaría ir y estar otra vez en tu tierra, porque la última vez que fui fue hace 10 años y el pastor siempre me dice que ha cambiado mucho, ¿no? Que
que Israel está más bonita y tiene muchas cosas. Y bueno, resulta que yo, estando despidiendo el culto, le digo a los hermanos, que cómo me gusta escuchar al pastor hablar de Israel, cómo me gustaría volver a ir a Israel. Y dejo y oro, cierro el culto. Y resulta que luego, el día siguiente, la hermana Saray me dice, oye Luis, me llamó una hermana que quiere tu teléfono. ¿Se lo puedo dar? Y yo, bueno, sí, sin problema. Y la hermana decía que te llamabas Víctor, pero yo le dije que eras Luis, porque ella me dijo, no, el chico moreno que despidió el culto el jueves. Y, se llama Luis. Que no me conocía, lo que quería decir, ¿no? Resulta que me llama la hermana, que seguro está viendo, y me dice que ha sentido en su corazón regalarme el viaje para Israel. Entonces, gracias al Señor, ya está todo pago y yo mañana salgo con el pastor por una semana a Israel. El martes, sí. El martes salgo para Israel y bueno, estaré por allá. Y lo hermoso del Señor, ¿no? Que cuando nosotros nos deleitamos, el Señor concede las peticiones de tu corazón y eso fue lo que el Señor mostró. Yo creo que Él se merece un fuerte aplauso. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, gracias. Amén, qué bueno, cadera. Amén. Ahora más de uno se va a ofrecer voluntario para despedir los cultos, ¿no? ¿Se puedo despedir el culto yo también? Tengo mi corazón hace años poder viajar a tal sitio. Bueno, hermanos queridos, a veces Dios nos sorprende, ¿no? Con este tipo de cosas. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. Te pedimos que estemos atentos y con temor y temblor y con mucho respeto hablamos de tu palabra, Señor, sabiendo que tú siempre hablas a través de ella. Gracias por todos los hermanos que nos están visitando en esta tarde. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia en este lugar, Señor. Tú eres fiel, donde siempre nos reunimos en tu nombre. Tú haces siempre acto de presencia, Señor, y te lo agradecemos. También oramos por todos los que están en sus hogares, probablemente algunos enfermos, nuestras iglesias también que están pendientes ahora mismo de recibir el mensaje. Padre, que tu bendición llegue a todos y a cada uno de nosotros y podamos deleitarnos y estar atentos para recibir la porción que tú tienes hoy preparada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo el domingo pasado les recuerdo que empecé diciendo que si no fue el año pasado, no lo recuerdo sinceramente muy bien, o el anterior, un pastor amigo mío que es pastor en Israel, en la ciudad de Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, como así se conoce, la ciudad donde vivía el patriarca Abraham, me invitó un día a predicar en su congregación. Y fui a predicar a la iglesia de Beersheba. Me traducían, porque yo predicar en hebreo pues todavía no estoy preparado para poder hacerlo, ¿no? Y comencé diciéndole a los hermanos que tenía la sensación de que en ese país hay mucha gente que aparentemente presumen de saber mucho de la palabra de Dios, pero yo tenía la sensación en mi corazón de que del Dios de la palabra sabían muy poco o prácticamente nada. Y así fue, así comencé el mensaje, les hablé acerca del Señor, de lo que Él es, de lo que Él hace en nuestras vidas, etc. El domingo pasado yo les hablé acerca de la singularidad de Jesús. No hay otro como Él, no ha habido otro como Él ni lo habrá jamás. Lo que Él hizo por nosotros, sus atributos, sus nombres, su esencia, su carácter, sus enseñanzas, su ejemplo, absolutamente todo, desde que nace hasta que muere, resucita y asciende, todo en Él es espectacular y maravilloso. Y vimos a la luz de las Sagradas Escrituras, pues aspecto, ¿no?, de la vida más extraordinaria que jamás ha pisado este planeta Tierra, como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero pensando en todo esto, ¿cuánta ignorancia hay acerca de lo que conocemos como el Espíritu Santo? He conocido iglesias que están todo el santo día hablando del Espíritu Santo. No hay otra cosa más importante que el Espíritu Santo. Y parece que... Ahora, nosotros en nuestro idioma, ya lo he dicho muchas veces, simplemente lo recuerdo, nosotros utilizamos mayúsculas o minúsculas según el tipo de espíritu al que estamos haciendo referencia. Generalmente cuando hablamos del espíritu humano, porque la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, esa palabra espíritu suele aparecer generalmente con minúscula, porque está haciendo referencia al espíritu humano, que es la parte especial que Dios ha puesto única y exclusivamente en el ser humano, que es capaz de conectarse
con Dios, con la fuente de la vida. Y cuando ese espíritu que se quedó desconectado desde los días de Adán y Eva por consecuencia del pecado vuelve a conectarse con el origen de la vida, que es el Señor, pues es cuando se produce el nuevo nacimiento, ¿no? Dice la Biblia a través de la pluma de Pablo: y vosotros que estabais muertos. ¿Muertos cuándo? En vuestros delitos y en vuestros pecados. No habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual, porque no solamente de muerte se muere, ¿verdad? Pues cada vez que aparece la palabra espíritu y hace referencia al espíritu humano, siempre aparece con minúscula. Pero cuando hace referencia al Espíritu Santo, la ponen con mayúscula. En el texto original, ni en hebreo ni en griego, hace falta poner nada en mayúscula, porque de hecho no existen palabras con mayúscula. Yo el texto griego no lo conozco, pero el texto hebreo sí lo conozco muy bien y os puedo asegurar de que la palabra Espíritu Santo no es necesario ponerle una letra mayúscula. Primeramente porque no existe y en segundo lugar porque hay una palabra específica para hablar del Espíritu humano y una palabra específica para hablar del Espíritu Santo y no hay género de duda cuando se habla de uno o se habla de otro. Ahora, a lo largo y ancho de toda la Biblia encontramos que al Espíritu Santo se le dan otros nombres. Y no es que haya muchos espíritus, no, sino que el nombre describe la esencia, la función, el ministerio, es decir, lo que hace en la vida del ser humano. Pero es que lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Dios, me acuerdo una vez que pusimos aquí en la iglesia hace años los distintos nombres que la Biblia le da a nuestro Dios. Y algunos se quedaron sorprendidos porque no sabían que a Dios se le podía llamar El Shaddai, o se le podía llamar Adonai, o se le podía llamar Elohim, o se le podía llamar Yahweh, o Yahvé, o Adonai, o Jehová, como en algunas traducciones, ¿verdad? Y vimos todos los nombres de Dios, el mismo Dios con diferentes nombres. Y lo mismo pasa con la figura del Señor Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Alfa y Omega, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Con el Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. Y repito, no es que hayan varios espíritus, sino que las funciones que cumple es imposible aglutinar en un solo nombre todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, encontramos la primera referencia del Espíritu de Dios. Dice en nuestra versión en español que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, una pésima traducción, porque es una incoherencia, desordenada y al mismo tiempo vacía. Pero en ese caos, en ese vacío de todo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero nosotros no encontramos la expresión Espíritu de Dios hasta el versículo 2, pero es que ya en el versículo 1, aunque en español no se ve, ya vemos que está ahí, porque el primer nombre que aparece en la Biblia para definir o para hacer referencia a Dios es un nombre que aparece en plural. Nosotros tenemos Dios en mayúscula y dioses en minúsculas, pero en hebreo no hay mayúsculas, ni solamente hay un tipo de letra. Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Y el primer nombre que aparece en la Biblia para hacer referencia a Dios está en plural masculino, porque terminan im. Y toda palabra, todo término en hebreo que termina así, con una letra yod, mensofit, im, es masculino plural. Y todo lo que termina en ot es femenino plural. En este caso es Elohim, que también se podía haber traducido por la palabra dioses. De hecho, ya lo dije también en una ocasión, simplemente es a modo de introducción, que el nombre de Dios que se emplea ahí, que es Elohim, en los 10 mandamientos se traduce por la palabra dioses. Nosotros tenemos, no tendrás dioses ajenos delante de ti. En hebreo dice, lo yiyeh leja Elohim al panay. Lo yiyeh, no tendrás Elohim, dioses, al panay, delante de tu rostro. Y entonces el mismo nombre, Elohim en Génesis 1 y Elohim en los 10 mandamientos. Pero en el contexto de la idolatría se traduce como dioses y en el contexto de la creación se traduce como Dios. Así que vemos que tanto Dios como el mismo Señor Jesucristo reciben muchos nombres. Algunos le llamaban el Hijo de David, otros le llamaban el Hijo de José. Y tenemos muchas expresiones para hablar del Señor.
Pero vamos a empezar por la primera. En Juan 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26, dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fijaros que en ese versículo 26 aparecen dos nombres para definir al Espíritu Santo. Uno, valga la redundancia, Espíritu Santo, y otro, Consolador. El Consolador era un personaje que acompañaba al preso, que acompañaba al condenado para darle consuelo, para darle ánimo cuando iba a ser sentenciado, cuando iba a ir ante un juez. Y ese es el término paracletos que se emplea, ¿verdad?, para decirnos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que también es un espíritu que viene a nuestra vida para consolarnos, recibe ese nombre, porque tiene también esa función en la vida del creyente. Primer nombre que estamos viendo en esta tarde. Dicho sea de paso, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ya podríamos hablar del Espíritu Santo, pero la información que el mismo Señor Jesucristo y que el Nuevo Testamento nos da sobre el Espíritu Santo es impresionante, realmente. Tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, como ya os acabo de decir, la expresión Espíritu de Dios. La tierra estaba desordenada. La primera vez que se tradujo por un sacerdote católico, por cierto, cartujano de Sevilla, este texto al castellano, él no puso la palabra desordenada, sino desadornada. La tierra estaba desadornada. Le regalé un facsímil a Jerónimo el otro día de una copia exacta de la primera Biblia que se tradujo en el siglo XVI, del castellano antiguo al español, ¿no? Y bueno, creo que le hizo mucha ilusión. Y ahí aparece que la tierra estaba sin adornos y estaba vacía, pero en ese caos estaba el Espíritu de Dios moviéndose. En Isaías capítulo 61, verso 1, recibe otro nombre, el mismo Espíritu, pero otro nombre. Y fíjense qué interesante, porque dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. La palabra Jehová en nuestras Biblias hace referencia al nombre propio de Dios. En las versiones católicas, generalmente que se llaman nácar colunga, aparece la palabra Yahvé, ¿sí? Entonces en nuestra Biblia dice que el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa fue la lectura que leyó el Señor Jesucristo, y Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, Él tenía, por así decirlo, una unción. De hecho, uno de los nombres que Él tenía, o mejor dicho, uno de los títulos que a Él se le dio fue el de Cristo. La palabra Cristo viene del griego, pero realmente era Mashiach, que significa el ungido, al que se ungía para cumplir una función específica. Y al que le ungió a Él fue el mismísimo Espíritu de Dios. Romanos 8:9, voy a ir avanzando para no leer todos los textos, para los que están tomando nota, se le llama a ese Espíritu Santo Espíritu de Cristo, porque ese Espíritu habitó primeramente en la vida del Señor Jesucristo. En Juan 16:13 se le conoce como el Espíritu de verdad. En Romanos 8:2 se le conoce como el Espíritu de vida. Espíritu de gracia aparece en el texto de Hebreos 10:29. En Romanos 1:4 se le llama Espíritu de santidad. Fíjense todo lo que hace, todas las funciones específicas que cumple la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. En Hebreos 9:14 se le llama el Espíritu eterno, ¿verdad? Porque no es creado, sino es eterno porque es Dios. Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Y finalmente también hay otro nombre que se le da en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, que es Espíritu de gloria. Cada uno de estos nombres nos llevarían semanas a estudiarlo, ¿eh? ¿Por qué se le llama al Espíritu Santo Espíritu de vida? ¿Por qué se le llama Espíritu de adopción? ¿Por qué se le llama Espíritu de verdad? Cada uno de estos nombres cumple una función específica, porque, repito, es prácticamente imposible en castellano, con un solo nombre, dar una explicación amplia de todas las funciones que el Espíritu Santo cumple en nuestra vida. Pero sí quiero que tomen nota de esto. Él estuvo presente en la creación. No es que vino en el Nuevo Testamento a través de Cristo, como por ejemplo algunos dicen en el famoso día de Pentecostés. No. El Espíritu Santo siempre estuvo. Desde Génesis 1 hasta la amén de Apocalipsis. El Espíritu Santo hizo acto de presencia en el bautismo del Señor Jesucristo.
La Biblia dice que se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Y entonces dice que vieron el Espíritu de Dios como de paloma que se posaba sobre él. Luego vemos una manifestación poderosísima de este Espíritu, evidentemente en el día de Pentecostés, en aquella celebración que aglutinaba a miles y a miles de judíos de todas partes del mundo que venían a regocijarse por la gran cosecha. Y en aquel día ocurrió lo que el Señor dijo, yo enviaré la promesa del Padre. Que ellos no sabían realmente en qué consistía aquella promesa, pero en aquel día, cuando Pedro está en aquella casa, él se pone en pie y dice, momentito, nosotros no estamos ebrios, Esto no es un disparate como algunos de ustedes están ya por ahí diciendo. Incluso dijo la hora del día que era. Generalmente el borrachito no sabe si es de día o de noche. Yo me acordaré toda mi vida un día en el barrio de la Salud. Entré a un bar muy temprano en la mañana, era de noche. Veníamos de orar del Monte de los Campitos. Estuvimos allí 1 año y pico subiendo de madrugada a orar y bajábamos y aún era de noche. Y un borrachito en un bar que hay allí en la esquina, en el barrio de la Salud, me dice, jefe, ¿qué hora es? Y le digo, las 8. Y me dice, ¿pero de la mañana o de la noche? Me dice. El pobrecito no sabía. Claro, era de noche, ¿no? Sin embargo, Pedro dice, nosotros no estamos ebrios, son las 9 de la mañana, Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo, y todos conocemos el resto del pasaje bíblico, ¿verdad? Así que estuvo en el día de Pentecostés, y es algo que tenemos que tener muy claro. Y Pablo dijo, y es una expresión que a mí me llama mucho la atención, porque Pablo dijo en varias ocasiones, hermanos, no quiero que ignoréis, Usted puede ignorar otras cosas, pero esto no quiero que lo ignore. Que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? En aquella época, en aquella cultura grecorromana, se creía que el cuerpo, que la materia, era algo malo. Algunos incluso se flagelaban, se castigaban, se metían en largos períodos de ayuno, porque la carne es diabólica, la carne es mala y hay que matarla. Y por eso algunas personas pues se aislaban, ¿no? Se aislaban a montañas, se metían en cuevas, incluso como aquel que nos contaba recientemente Jerónimo, que no quería ni siquiera tener contacto con la tierra y se puso en lo alto de una columna y allí se quedó el tipo no sé cuántos años porque no quería tener contacto con la tierra, ¿no? Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros podemos vivir en medio de un mundo enfermo que le ha dado descaradamente las espaldas a Dios. Podemos vivir en paz, en victoria, tranquilos, seguros, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tenemos que irnos, aunque a veces tenemos la tentación, ¿no? No sé cuántos de ustedes, pero a veces tenemos la tentación de aislarnos, ¿no? De decir, bueno, me voy a aislar y que me dejen tranquilo, no quiero que... Oye, qué tranquilo vivíamos cuando no teníamos teléfono, hermano, Yo sé que hoy en día a algunos le quitan el teléfono y les entra así como sarampión, ¿no? Se empiezan a manifestar, ¿no? Pero qué tranquilos vivíamos cuando no teníamos teléfono, hermano. Yo no sé cómo hacíamos porque teníamos que ir con el mapa y todo aquello, pero la verdad que, hermanos, les digo una cosa, Hubo una época en mi vida en la que yo estaba tan saturado que le dije al Señor, Señor, permíteme jubilarme a los 55. Y el Señor no me tomó la palabra. No me tomó la palabra. Ya han pasado unos cuantos años, Pero gracias al Señor que en medio de las presiones, en medio de los problemas, en medio de las críticas, en medio de cualquier cosa, nosotros podemos estar firmes y dormir tranquilos y vivir confiados porque el Señor está con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Es algo realmente maravilloso. Vemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo, miren, consuela al creyente. Le advierte de cosas que pueden suceder. Es interesante notar que, por ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 15. Leímos ya el versículo 16, pero dice, el Espíritu de verdad, verso 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y más adelante, un versículo tremendo, palabras de Jesús, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos dicen amén? Y mi Padre le amará y vendremos. Fíjese el término en plural, vendremos. Y haremos, nuevamente en plural, morada con él. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Para los que tienen mala memoria, dicen, no, es que yo no tengo... Ahí hay una promesa para usted, hermano.
Ahí hay una promesa. Y Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. ¿Saben la gente que más memoria tiene en esta vida? Los niños y las mujeres. Algunas se ríen, pero tienen unas memorias, las mujeres, increíbles. Tú me dijiste, ¿te acuerdas que tú? Una memoria impresionante, hermano. Y como le prometas algo a un niño o a una mujer, eres hombre muerto si no cumples con la promesa. Así que ya puedes estar en ayuno y oración para que el Señor te ayude a cumplir tus votos. Sigue diciendo el Señor más adelante en el capítulo 15, estamos, versículo 26. Cuando venga el Consolador, aún no había venido en la época de Jesús, pero Él dice, no os dejaré huérfanos, va a venir, no se preocupen. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué tremendo. No hay que orar al Espíritu Santo. Yo a veces he visto creer, Espíritu, usted no tiene que dirigir sus peticiones ni sus oraciones al Espíritu Santo. Hermano, la forma bíblica de orar es al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo le va a guiar, le va a motivar para que usted se dirija al Padre, a Dios, y siempre firme sus oraciones en el nombre de Jesús, pero no oren al Espíritu Santo. No se dirijan al Espíritu Santo porque no es correcto, no es bíblico. Cuando venga el Espíritu de verdad, capítulo 16, verso 13, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Esto es maravilloso. Porque Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no viene a desplazar a Jesús en absoluto. No viene a ser el protagonista de un culto, el protagonista de una iglesia. No, el Espíritu Santo viene al creyente para glorificar, para levantar a Cristo, para que el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto del Espíritu? Es la vida de Cristo en nosotros. Son las características de su carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así era Cristo. Era el amor personificado, la fe personificada. Era lo más completo que jamás podíamos habernos imaginado. Pues ese Espíritu de Cristo, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, comienza a moldearnos, comienza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de reaccionar frente a la vida. Y comienza a levantar, no a Él, a Cristo en nosotros. De tal manera que la gente pueda ver, poco a poco y con el paso del tiempo, ese cambio, esa naturaleza transformada por el poder de Dios. Amén, hermanos. Pero no es que Él viene y desplaza a Cristo. No. Él viene a glorificar al Señor. Él viene a guiarnos a toda la verdad. Hace muchos años me dejaron un libro que se llamaba, si no recuerdo mal, Pentecostales Católicos. Mira tú qué mezcla, ¿eh? ¿Qué mezcla? Pentecostales católicos. Ni pente ni cólicos, ¿no? Y comencé a leerlo. Lleno de disparates, evidentemente. Había personas que testificaban en el libro que desde que se habían acercado al Señor y según ellos habían sido muy llenos del Espíritu Santo, sentían mucho más amor por la Virgen María. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice que os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? No nos va a llevar a sensaciones raras. Imagínense que alguien apareciera por aquí, por la iglesia, y dijera, vengo con una revelación nueva. El Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón que traiga una enseñanza nueva a la iglesia. Bueno, es que aquí ni entra. De la puerta de cristal para adentro no pasa. Eso se lo aseguro. Eso me pasó a mí en el barrio de la Salud hace muchos años, cuando vino un señor con otro y me dicen, hay un señor ahí que quiere hablar contigo. Yo digo, bueno, espera, dile que se espere un momentito que ahora voy y lo atiendo. Cuando me acerqué a él, le digo, hola, buenas tardes, ¿en qué puedo servir? Le dice, soy Jesucristo. Digo, bueno. Digo, mira que me caen tíos raros a mí, de verdad, Señor. Yo no sé lo que tengo, pero todos los raros me caen a mí, ¿eh? Y yo digo, bueno, pues yo soy Manolo Sierra, mucho gusto. ¿Qué quiere? No, porque... Y me empezó a decir una serie de disparates y lo cogí así por el hombro. Digo, mira, escúchame una cosa. 3 segundos te doy para que salgas de aquí. 3 segundos, ¿eh? Y le empecé a apretar. Y le dice al otro, ¿ves? De todos lados nos echan. ¿Cómo va a venir un tipo haciéndose pasar por Jesucristo para dar una enseñanza nueva a la iglesia? Un disparate, eso es una herejía.
Es lo que dice la Biblia. Y muchos vendrán en mi nombre. Y a muchos se engañarán. Pero a nosotros no. No porque seamos más guapos que nadie, sino porque tenemos la base, que es la palabra de Dios, y lo que no entra por la palabra de Dios, aquí no entra, porque Él viene a traer verdad y no viene a traer mentira ni rollo raro al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Ahora los que vayan conmigo a Israel tienen que tener cuidado, ¿saben? Porque allí hay una cosa que se conoce con el nombre del síndrome de Jerusalén. Generalmente le suele dar a un tipo de mujeres, no voy a decir cuál, yo sé cuáles son. Pero hay un tipo de mujeres que a algunas les suele dar el síndrome de Jerusalén. Y me dijeron la última vez que estuve en Israel, ahora en noviembre, diciembre, que hay un hospital psiquiátrico lleno. Lleno. Oye, a mí me gustaría visitar ese centro psiquiátrico, honestamente. De gente que le dio el síndrome de Jerusalén. Una noche estoy yo en la explanada del Muro de los Lamentos y veo venir a lo lejos un señor con una barba tan grande que la tenía que cargar así. Unos pelos. Venía descalzo con una túnica, estilo así Jesucristo de la época, y se me acerca, me hablaba español precisamente, y se me acercó, digo, otro raro más, bendito sea Dios, otro más, pero ¿esto qué es? Y se me acerca y me dice, hola, buenas noches, soy el profeta Elías. Bueno, vamos, dejamos la historia ahí para no seguir. Oye, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo en los últimos tiempos tenemos que estar con los ojos abiertos y dejarnos de superficialidad y dejar la ingenuidad aparcada fuera y darnos cuenta de que el enemigo lo que quiere es arrancarte de la verdad, meter verdades con medias mentiras? Cuando dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, a levantar en alto el nombre de Jesús, no a levantar al pastor. ¿Qué más quisiera yo pasar desapercibido? Los que me conocen de hace muchos años, a mí no me gustaban las fotos, no me gustaban las aglomeraciones, me gustaba andar a mi aire. Lamentablemente vemos hoy en día que en las iglesias a veces se levanta más la figura del pastor, del predicador, ahora de los apóstoles, etcétera, que del mismo Señor Jesucristo, mi hermano. Ustedes no tienen que venir nunca a una congregación a ver a un hombre. Una cosa es el cariño, el amor, el respeto, que el devocional, que esto, todo eso lo entiendo. Pero en definitiva, el protagonista, el invitado de honor aquí y siempre será el Rey de Reyes y Señor de los Señores, mi hermano. A Él sea la gloria, ni más ni menos. Ni más ni menos. Aleluya. Por eso tenemos que estar atentos, porque aunque estemos aquí en las Islas Canarias, que parece que estamos aquí perdidos, que nadie sabe dónde estamos, el diablo sabe dónde estamos, ¿eh? El diablo sabe dónde estamos, y de vez en cuando viene algún bicho raro. Pero no se preocupen, porque además en esta iglesia no hay uno ni dos, hay 3 pastores. Así que le damos a la entrada, a la salida, y mientras va por el camino también recibe, ¿eh? No se preocupen ustedes. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo a Anderson y a Jerónimo, que son así chicos buenos, les doy el callado y yo me quedo con la vara. No se preocupe. El Espíritu Santo en la Biblia a veces se representa o se habla de él como una especie de símbolos, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero era un ser humano, no era un animal. Pero se asemeja el Cordero al Señor Jesucristo, porque Él vino a morir por nosotros como el Cordero, ¿verdad, pobrecito? Tenía que ser muerto y sacrificado en un altar, ¿no es cierto? Y vemos que en la Biblia hay símbolos para representar cosas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña muchas veces que la palabra de Dios es como un pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y un martillo, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta las coyunturas, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo en la Biblia a veces emplea el símbolo del fuego para hablar del Espíritu de Dios. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. En el día del bautismo de Jesús, ya lo hemos dicho, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él como de paloma. También dice la Biblia que en el día de Pentecostés vino un viento recio. Dice, de repente vino un viento que soplaba, el cual se movió por todas partes y fueron llenos del Espíritu de Dios. Dice la carta de Pablo a los Efesios que hemos sido sellados, hemos sido marcados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, hay una marca indeleble, una marca que no se ve con los ojos de la carne, pero el Señor sabe que somos de Él. Por eso tal vez, ¿no les parece? En los últimos tiempos, tratando de imitar, tratando de copiar, porque no sabe hacer otra cosa que imitar. El anticristo, hijo del diablo,
intentará también y lo hará marcar y sellar a muchas personas para decir este es mío, este también, esta familia, este es mío, este es mío. Pues la Biblia nos enseña que estamos marcados, no con un tatuaje, no con una señal visible, ¿no? Pero sí estamos marcados, hay una diferencia y el diablo también sabe, el diablo sabe que tú eres un hijo de Dios. No tienes que ir por la vida diciendo yo soy un cristiano, tú no te preocupes que no tenemos que ir por la vida presumiendo de nada, pero tenemos una protección sobrenatural. Es algo increíble, cuántos santeros, cuántos brujos, cuántos astrólogos, magos y adivinos han venido incluso a hacernos daño y ellos han reconocido que sus artes mágicas, sus sacrificios de animales que los hicieron, ¿se acuerdan la época aquella en los que vinieron aquellos santeros cubanos a nuestra iglesia del Puerto de la Cruz y alquilaron una de las casas de allí de la finca y el primer día el jefe de ellos, fíjate tú, era así, pero bueno, era el jefe. Se me acerca y me dice, ¿el pastor, el jefe de esto dónde está? Digo, ¿qué quiere? Vengo a destruirte a ti, a la iglesia y a todo lo que tiene. Dios, me pisó el dedo gordo, el dedo chiquito del pie. Digo, sí, venga, vamos. Y entramos en un pique allí tremendo. Mataron palomas, mataron todo. Nos echaron de todo. Y al final, ¿qué pasó? Se cumplió lo que el Señor nos puso en el corazón decirle. De aquí a poco se irán, pero no se van a ir como vinieron. Se van a ir peleados, divididos, arruinados y nunca más los volveremos a ver. Y así fue, desaparecieron. Y ahora, esa casa que ellos tenían, ahora resulta que hay unas hermanas viviendo allí en aquella propiedad. Es decir, hermanos, no hay nada que pueda destruir a un hijo de Dios siempre y cuando, subrayo y repito, siempre y cuando usted esté alineado con el Señor. Ahora, si tú eres una cosa aquí adentro y una cosa muy diferente fuera, amigo, entonces las cosas cambian. Pero si usted está en orden, en obediencia, en santidad, haciendo las cosas decentemente y con orden, delante de Dios y también, como no, delante de los hombres, entonces usted puede dormir tranquilo. Usted no tiene que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque el Señor va a protegerle. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Luego nos vendrán a atacar, pero no te preocupes que tenemos a alguien que nos defiende. Por un camino vendrán, y dice la Biblia, y por 7 huirán. Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener la tranquilidad, la seguridad que pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor siempre estará a nuestro lado. Claro, hay que orar, hay que velar, hay que estar atentos, hay que cerrar puertas al enemigo. Dice, no deis lugar al diablo. Luego se le puede dar lugar al diablo, hombre, claro. Hay cosas que es mejor no verlas. Hay cosas que es mejor ni hablarlas. Dice, mire, que vuestras conversaciones no sean como las de ellos, sino cuando hablemos tenemos que glorificar al Señor. Con salmos, con cánticos, siempre siendo llenos del Espíritu de Dios. Crítica en la boca de un creyente, eso es demoníaco. Crítica, murmuración, mira lo que dijo, mira quién vino, quién no vino. Eso tienes que desterrarlo definitivamente de tu vida, si es que tienes ese problema. Que no se vaya la bendición de Dios por la forma como hablas, ni por tus ojos, ni por tus oídos, y sobre toda cosa guardada. Ojo, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida, ¿verdad? Entonces hay cosas que están permitidas, no son delitos, todo me es lícito, pero no todo conviene, dice la palabra del Señor. Hay momentos que en la vida del Señor Jesucristo, Él tenía que ponerse en su sitio y hablar claramente, aunque dijeran, uy, qué duro habló. Apártate de mí, Satanás, porque lo que estás comentándome, lo que me estás proponiendo de no ir a Jerusalén a morir, me estás proponiendo que no se cumplan las Escrituras. Me estás diciendo que yo como Cordero de Dios, el enviado del Padre, el Mesías, el ungido de Dios, no vaya a cumplir las profecías. Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener autoridad espiritual, tenemos que tener criterio, hacerte valorar y respetar, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser bobo. Hay cristianos que son cristianos y encima son bobos. Entonces, no, mire, un momentito, no, espérame. No, esos comentarios no me los hagas. No me gustan esos chistes. Claro, en el trabajo te van a decir, mira, este. Bueno, más vale que te señalen con el dedo y que te vuelvan la espalda a que te vuelva la espalda y te abandone la presencia del Señor. Ojo con eso, ¿eh? No estés jugando con el pecado, porque el pecado tarde o temprano te pasa la factura. Los pecados que hoy cometes y que no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, cuando seas mayor, te van a pasar factura. Porque hay cosas que tú haces hoy que no le das importancia, que la tienen delante del Señor, porque hay pecados que una persona puede llegar a cometer
Y esa falsa seguridad, decir, uy, no me ha pasado nada. Primero, no me ha visto nadie. No se ha enterado nadie. Segundo, no me ha pasado nada. Sigo exactamente igual. Voy a la iglesia y nadie se ha enterado. Ojo, siempre hay un ojo que nos ve y siempre hay un oído que nos oye, y es el ojo y el oído de nuestro Dios Todopoderoso. He aquí un verdadero israelita. Pero si tú a mí no me has visto nunca. Le dice el Señor que no te he visto nunca, si yo te vi a ti cuando estaba debajo de la higuera. Un día le voy a preguntar al Señor, si me permite, ¿qué es lo que estaba haciendo este tipo debajo de la higuera? Porque cuando le dijo, yo te vi debajo de la higuera, yo no sé lo que estaba haciendo, no empiecen a inventar cosas raras, ¿vale? Pero él dijo, ay, Señor, Dios mío, ¿qué estaría haciendo Natanael debajo de la...? Es como decir, ¿qué estás haciendo? Cuando mi madre y yo era pequeño me decía, ¿qué estás haciendo? Yo temblaba porque a mí me encantaba coger una caja, no está Adriel por ahí, ¿no? Que no vayan a oír. Las cajas de fósforo, yo abría una, encendía y las metía dentro, y cuando estaba ardiendo todo lo metía debajo del colchón. Entonces, que no me oiga nadie, ningunos chiquititos por ahí. Y cuando mi madre decía, Manolito, no me diga nadie Manolito, ¿eh? Manolito, ¿qué estás haciendo? Nada, mamá. Y aquello... Quemé belenes, quemé televisores, quemé radios, colchones, sábanas, ropa. Quemé todo. Y si el Señor no me hubiera salvado, lo hubiera aprendido, hubiera sido un pirómano. Pero gracias al Señor que el Señor me salvó. Así que tranquilos, no se preocupen. Yo no he sido nunca, yo no le he prendido nunca fuego. Pero ahora estoy lleno del fuego, del verdadero fuego, no que destruye, sino que calienta el alma, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos en esta tarde primero le dan gracias al Señor como creyentes de tener al Espíritu Santo en su corazón? A ver, levante su mano. Es un privilegio tremendo. Mire, yo me crié, y esto lo digo desde la seriedad, pero al mismo tiempo de la tristeza. Porque yo me crié en una denominación donde se decía y se enseñaba que no todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Qué triste esto, Dios mío. Qué triste esto. Qué herejía. A veces decimos barbaridades y nos quedamos tan panchos y no nos damos cuenta de que estamos diciendo una auténtica herejía. Se decía que hasta que una persona no hablara en lenguas, no tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Yo creo en todos los dones del Espíritu Santo, por si alguien se está preguntando, y yo creo en todo lo que dice la Biblia. Pero en lo genuino, En lo genuino, no en lo inventado, no en lo que viene como presión, sino en las cosas genuinas de Dios, creo en todas, absolutamente. Creo en milagros, creo en señales, creo en prodigios, creo en los dones del Espíritu Santo. Creo en todo lo que dice la palabra de Dios y más. No hay nada que haya caducado en absoluto. Pero ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Eso no es cierto. La Biblia dice, por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Cuando alguien nos predicó la palabra en una campaña, en la radio, en televisión o donde fuera, el Espíritu Santo de Dios tomó esa palabra y trajo convicción a nuestro corazón. Porque dice que cuando Él viniera, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Algo pasó en nuestra vida, que aquella predicación era mucho más que las palabras de un hombre. Era una espada que el Señor estaba utilizando en aquel momento para traspasar mi alma y para reconocer que delante de Dios era un pecador y que estaba perdido y que por mucho que tuviera, yo estaba destituido de la gloria de Dios por la eternidad. Y el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida. Bueno, hay gente que llora, otra gente no llora, eso ya depende de cada uno. Pero lo que está bien claro es que yo entendí que yo no estaba bien delante de Dios. Y que si yo moría en aquel momento, que podía haber muerto, porque muchas veces estuve a punto de morir, yo me iba a condenar por la eternidad. Y le pedí perdón a Dios por mis pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre, vino a mi vida y a la vida de toda persona que ha nacido de nuevo. Luego las experiencias que usted pueda o no tener con el Señor, eso ya es cuestión personal y suya, mi hermano. Pero que se le diga a una persona creyente, lavado, comprado por la sangre de Jesucristo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, que no tiene al Espíritu Santo, entonces ¿a quién tiene en su corazón, mi hermano? ¿Tiene aire? ¿Le metieron aire? Vendremos y haremos morada en vosotros. Y Pablo dice, y no quiero que ignoréis esto, porque en aquella época
Hermanos queridos, esto era una auténtica revolución, tanto para gentiles como para judíos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber, y concluyo con esto, que en aquella época había una mentalidad que decía, Dios no vive en el corazón de nadie. Es que lo siguen creyendo hoy en día. ¿Dónde vivía Dios? En un lugar específico llamado el Templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. Y ellos tenían como una especie de círculos concéntricos. El más cercano a Dios, el lugar santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza. Un poquito más afuera estaba el lugar santo, donde estaba la menorá, donde estaba la mesa de los panes, el altar del incienso. Otro círculo, el atrio, donde estaba el altar del sacrificio, el lavacro. Otro círculo, el atrio exterior. Otro círculo, la ciudad de Jerusalén. Y así iban ampliando el radio de acción. Y entonces cuando un profeta, fíjense la mentalidad como era, cuando un profeta de Dios, siervo de Dios, recibe un llamado para ir al extranjero a predicarle a gente que no son judíos la palabra de Dios, él dice, no, yo no quiero ir allí porque si ellos oyen la palabra, se van a arrepentir de sus pecados y Dios los va a perdonar. Y yo no quiero que ellos se arrepientan para que Dios los perdone. Qué predicador más raro tú. Qué predicador más raro. Y entonces dice que él huía de la presencia de Dios. Pero ¿cómo vas a huir de la presencia de Dios si tú has leído un salmo que Jonás se lo tenía que saber de memoria, que dice, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me escondo de Dios? Adán ya lo intentó y Dios sabía dónde estaba. Pero él pensaba que cuanto más lejos se fuera de Jerusalén, y si venía rumbo a España, como estaba Tarsis en aquella época aquí, ya Dios no estaba. Pero esa mentalidad ya no va más, hermanos. El Señor está en todas partes y en todos y cada uno de nosotros. Lo cual significa de que si algún día alguno de nosotros cae preso y no nos volviéramos a ver nunca más en ese lugar de tortura o de prisión, no estás solo. El Señor está contigo. Porque el Espíritu de Dios nadie te lo puede quitar ni a palos de dentro de tu corazón. Y eso nos tiene que dar una tranquilidad y una satisfacción de decir, Señor, yo nunca estaré solo. Porque tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo lloraba y escribía y predicaba diciendo, no quiero que ignoréis, compartan, enseñen, instruyan a los creyentes. Y si alguien no se sujeta a esta doctrina, el tal no es de Dios. Porque todo creyente tiene el Espíritu de Dios en su corazón, mi hermano. Y por eso cuando tú vas a pecar o has pecado, te sientes mal. ¿Por qué? Porque hay una alarma, hay una voz interior que te dice, no, eso no está bien. No hay nadie, no te está observando nadie, pero ya no pecas a gusto, ¿verdad? Porque sabes que hay algo, alguien que mora en tu corazón que te dice, eso no está bien. Así que mis queridos hermanos, démosle gracias al Señor por este privilegio tan grande de poder ser templos del Espíritu Santo de Dios. No hay templo en Jerusalén, por eso lloran. Por eso cada vez que hay una boda, ayer tuvimos una, no hicimos ese ritual, ¿verdad? Pero en todas las bodas de Israel, en todas las bodas judías del mundo, siempre se pone en un trapo, una copa, un vaso, y se rompe para recordar el dolor de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero es que nosotros ya no dependemos de un templo físico, porque ahora la casa de Dios es aquí en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, aleluya, ahí donde estás. Y dale gracias al Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Qué bueno, qué bendición tan grande saber que el Señor está conmigo, aleluya. A donde quiera que vayamos, el Señor está a nuestro lado, aleluya. Gloria a Dios.